Un saludo a todos los hermanos del mundo y que el Creador derrame sus bendiciones sobre todos ustedes. El tema de hoy, el tema que vamos a abordar es astrología y psicología, consono con la serie de talleres que hemos denominado Aprende Astrología Psicológica. Aquí vamos a dar algunos tips de cómo la psicología se ha adentrado al mundo de la astrología o viceversa, haciendo nexos bien importantes desde el punto de vista inclusive científico. Lo que les voy a expresar en estos momentos, como siempre, ha sido observación de tantos años de experiencia. Y en este caso la psicología es tan extensa y tan vasta que aquí vamos a abordarlo en esta serie de micros, esta serie de vídeos. Vamos a abordarla poco a poco y de manera muy elemental. No pretendo dar una carrera de psicología, ni mucho menos algo que se le parezca, pero sí tengo que decirles cosas bien básicas y bien importantes para poder entender cómo la psicología se adapta a la astrología. Muy bien, comenzamos entonces con el tema y vamos a ver cómo hay esa adaptación de la psicología a la astrología. Empezaremos con algo muy básico en esta primera entrega para poder entendernos semánticamente. Luego veremos cómo abordamos los modelos de la psiquis determinados por los más importantes psicólogos de nuestra época, como lo son Sigmund Freud y Carl Jung. Abordaremos sus modelos de psiquis, trataremos de hacerlo lo más práctico para su entendimiento, sobre todo el de Jung, que es el que más se adapta a la astrología, recordándoles pues que Jung hizo estudios tanto de astrología, I Ching, tarot y otra serie de conocimientos de la antigüedad. Y también abordaremos el modelo de la psiquis muy personal que lo he denominado Rema Ego. En cada una de sus etapas explicaremos cada uno de ellos y cómo se adapta a la astrología. Bueno, sin más que decir, comencemos con conceptos muy básicos, conceptos indispensables que debemos conocer. En principio, la psicología. Vean que psique es alma y logo es ciencia, o sea, la ciencia del alma, el tratado del alma, el conocimiento del alma. Vean cómo aquí tenemos algo etéreo ya de por sí en su concepción. Ahora yo quiero abordar es la mente como tal. La mente, la psique. Vean que pareciera que fuesen dos conceptos que fuesen contrarios, pero no, realmente vamos a tratarlo como si fuesen conceptos similares o sinónimos. Veamos por qué y luego les comentaré al respecto. La mente, sinónimo de la psiquis, la podemos así establecer. Es un conjunto de funciones sensitivas, afectivas y mentales de un individuo. O sea, aquí se abordan varias cosas de lo que es cualidades del ser humano, englobando procesos como la percepción, el pensamiento, la conciencia o estar consciente, la memoria, la razón lógica, la capacidad de análisis, todo lo que tiene que ver precisamente con esto que hemos denominado mente. Pero también la mente
tiene dos grandes dimensiones, que es la que podemos estar conscientes de ella y la que no podemos estar conscientes de ella. Eso lo abordaremos posteriormente. Me quiero quedar con el concepto de mente. Porque cuando hablamos de mente, hablamos de este concepto. En astrología tiene que ver fundamentalmente con un arquetipo o planeta. Sin embargo, quisiera decirles algo previamente. Indudablemente hay controversias con respecto a la mente, cosa que no quiero meterme allí, porque tenemos la mente como un concepto etéreo, ya lo definimos como el concepto principal de psicología, un concepto alma. Sin embargo, hay otra rama de la psicología, que es el área fisiológica, que no está muy de acuerdo con ese concepto etéreo, pues está relacionado con la masa encefálica, los lóbulos cerebrales, que ahí es donde se realizan esas funciones. Independientemente de eso, para el aspecto astrológico sencillamente vamos a estudiar es la mente como tal, y dejaremos en otras ocasiones y bajo otros análisis y conocimientos el entender la mente bajo un concepto más etéreo. Desde mi punto particular, la mente va más allá de lo fisiológico corporal hacia lo etéreo. Ahora, si relacionamos con la astrología, vean esto que interesante. Ya dijimos que tenemos 10 planetas en términos astrológicos, o 2 luminarias y 8 planetas, de los cuales el que voy a destacar en este momento va a ser Mercurio, porque Mercurio es el que está relacionado con la mente. Por lo tanto, ese concepto que vemos ahí está relacionado con el planeta Mercurio, planeta arquetípico. Cuando discutamos y disertemos un poco sobre el modelo psicológico, el modelo de la psiquis de Carl Jung, apuntalaremos más estos conceptos astrológicos aplicados a la psicología. Así que Mercurio es el planeta de la mente, por tanto esos procesos que están viendo ahí escritos son procesos que realiza la mente, por tanto está relacionado con Mercurio. Ahora, Júpiter tiene que ver algo con Mercurio, solamente algo, por eso lo coloco desde el punto de vista arquetípico, lo coloco al lado. Pero realmente Mercurio tiene que ver con la mente y con todas esas cualidades. Hay dentro de los conceptos que se dan de la mente, hay una parte sensitiva y afectiva. Eso no lo contempla arquetípicamente Mercurio. Eso lo contempla arquetípicamente otros planetas que a continuación vamos a ver, o sea, posteriormente a esto. Sin embargo, me concentro en decirles que Mercurio es el planeta de la mente, por tanto, cuando agarramos un análisis o interpretamos la carta natal, Mercurio nos dirá muchísimo de los procesos mentales de las personas. Obviamente, otras cosas más que veremos en próximas entregas. Otro concepto indispensable es la conducta, que es sinónimo también de comportamiento. Aquí vamos a hablarlo de que son conceptos parecidos. ¿Y qué es la conducta o el comportamiento? Son las acciones y reacciones del individuo ante el medio que lo rodea. Así que es mi comportamiento, son mis reacciones, es lo que pienso, es lo que actúo, es lo que hago, dependiendo del medio que me rodea. Dependiendo a qué cosas capte de mi alrededor, incluyendo también de mi interior. Les doy un ejemplos. Mantener una conversación, resolver un problema, atender a una explicación, es decir, todas estas cualidades que ustedes hacen en el día a día, se está hablando de que son sus conductas y son sus comportamientos ante ciertas situaciones. Ahora también quisiera hablarle de lo que es la naturaleza humana, aunque un concepto muy simple para mí. He ido desarrollando el concepto aún más en términos arquetípicos en la astrología. La simpleza está en que la naturaleza humana
hace referencia al carácter y la esencia de los seres humanos, lo que significa que todos los seres humanos en esencia somos iguales, somos lo mismo, dependiendo de nuestras experiencias, la formación de paradigmas, la estructuración en la medida que avanzamos según nuestras experiencias, esas percepciones hacen que actuemos distinto, es decir, tengamos unas conductas o comportamientos diferentes. Sin embargo, quiero centrarme en que la naturaleza humana, desde el punto conceptual, psicológico, es muy simple. Además, quiero agregarle que tiene que ver con las capacidades del ser humano. Y aquí en las capacidades es donde centro mi relación muy íntima con la astrología. Porque tenemos capacidades dependiendo a los arquetipos que estemos analizando. En este caso, los signos y los planetas astrológicos representan a la naturaleza humana. Así que cuando hablamos de signo y hablamos de planeta, hablamos de sus combinaciones, de sus interrelaciones y de sus manifestaciones, estamos hablando de la naturaleza humana. Así que la naturaleza humana es bastante compleja. Sin embargo, la astrología la hace tan simple y tan sencilla de entender que de ahora en adelante le diré que la carta natal, para mí particularmente, es el manual de comportamiento del ser humano. Es el manual de referencia para saber quién soy y a dónde voy y qué tengo que hacer y cuáles son mis herramientas, cuáles son mis recursos. Así que tenemos tremendo manual ahí de comportamiento que día a día podemos comprenderlo despacito y siempre hacia adelante. Ahora, entendamos la naturaleza humana desde el punto de vista astrológico. Imagínense que tienen los 7 colores básicos y en igual proporción la mezclan en un recipiente. Al final de una media hora mezclándola verán cómo existe un color homogéneo. Ese color homogéneo a la vista para la astrología no se ha combinado. Es decir, nosotros con la carta astral podríamos sacar cada uno de los colores con sus diferentes interrelaciones. Mientras que para la vista humana sencillamente es un monocolor, es un solo color. Y no podemos discernir entre uno y otro, sino es definir solo ese color. Pues entonces la astrología a través de los signos y los planetas podríamos hacer un esfuerzo natural de separarlos según cada una de esas características de la naturaleza humana que hemos definido. Así que cada color representa una capacidad arquetípica del ser humano. Quizás la palabra arquetipo, modelo, estructura, imagen primordial, primigenia, la abordaremos un poco más en entregas posteriores. Pero estamos hablando de que los colores serían para la astrología sencillamente capacidades primigenias, esas capacidades esenciales del ser humano. Así que la astrología lo entiende y logra separarlos. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a darle un poquito de sabor a esta parte conceptual. La luna como tal, arquetípicamente, es la capacidad que tenemos para entender nuestras emociones y está relacionada con los instintos. Su símbolo es el que tienen a la izquierda, símbolo típico de la luna. Así que la luna, además de emociones e instintos, arquetípicamente tiene otras cualidades, pero yo necesito en estos momentos, para dar un ejemplo, decir que la luna tiene que ver con las emociones y tiene que ver con los instintos. Ahora, vamos a ver a otro arquetipo relacionado con el planeta Venus, sincronizado en sincronía, en sincronización con el planeta Venus, que es la capacidad del ser humano para amar, para relacionarse.
para dar y recibir. En este ejemplo, estas dos cualidades humanas que tiene todo ser humano ama, todo ser humano tiene emociones, todo ser humano tiene instinto, ser humano se relaciona porque el ser humano es un ser social. Por lo tanto, estos son parte de esa naturaleza humana. Ahora quiero darles un ejemplo cuando estos dos arquetipos, estos dos planetas, se encuentran en una relación de mucha tensión en la carta natal de un individuo. En principio, vamos a ver que existe una tensión entre las emociones y los sentimientos. Para la astrología psicológica, esta astrología que les estoy dando, las emociones y los sentimientos son dos arquetipos distintos. Hace un tiempo atrás, emociones y sentimientos se confundían y lo hacían sinónimos. Pero si ustedes buscan y se informan, verán que actualmente emociones y sentimientos son dos cosas distintas, que tienen que ser analizadas distintas. Ya la astrología la analiza desde hace mucho tiempo distinta, de maneras separadas. Ahora vamos a ver cuando hay esos conflictos. Esto es lo que suele suceder, que la persona tiene dificultad en distinguir entre emociones y sentimientos. Esto es bien importante porque esto es lo que nos hace madurar o no en función de nuestra edad cronológica. Así que el ser humano debe dejar ese apasionamiento que es sencillamente una mezcla entre emociones y sentimientos y hacer la separación de la parte emocional y los sentimientos. Así que ese es nuestro trabajo en la medida que vamos abordando estos conocimientos astrológicos. Hay otro concepto cuando tenemos problemas y tensiones entre estos dos planetas. La capacidad para relacionarse con otras personas se dificulta. Así que la persona tiende a ser una de malas relaciones. Esto puede tener consecuencias, por ejemplo, en lo que es las relaciones de pareja, donde ya de naturaleza vamos a tener esos problemas, estas dificultades. Y otra de las cosas que no está contenida en la descripción de Venus tiene que ver con la capacidad de lograr recursos. Así que cuando hay un conflicto entre estos dos arquetipos, la Luna y Venus, tenemos también un conflicto, una confusión de no saber cómo lograr nuestros recursos, dificultades de entenderlo, confusión en lograr las ideas para luego plasmarla en búsqueda de recursos. Vean cómo sencillamente esta tensión hace que varias áreas de nuestras vidas estén en dificultades y no podamos comprenderlas, sino sencillamente actuarlas. Así que queremos ir hacia un puerto y al final nos encontramos atracando en otro puerto. Bueno, ya con este ejemplo doy las gracias por haberme escuchado. Este tips astrológico para mí es bien importante porque muchas de las personas que vienen a consultarme tienen problemas de relaciones de pareja y de búsqueda de recursos financieros, y esta tensión en su carta está presente. Bueno, aquí les dejo mi sitio web, mi blog,
y también el canal YouTube. Agradezco que cuando estén viendo el canal suscríbanse y esa es la ayuda que ustedes pueden hacer por mí. Así que no se olviden de suscribirse, vean mis videos e inviten a otras personas a ver estos videos. Gracias entonces y hasta la próxima entrega.